buenas tardes. Pinceladas de Torá y la comunidad No Égida México les da la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio con un shiur que nos preparó con mucho cariño nuestro querido rabino Daniel Nachman Pensión, con el título de ¿Y cómo nos januqueamos? Les recuerdo, por favor, que tengan cuidado con sus micrófonos durante el shiur, apagarlos, por favor, y bueno, rabino, la sala es toda suya. Yo, Salón Latinoamérica, en especial a los miembros de la comunidad no ágida de México, son los anfitriones en este shiur. Bueno, acá en Israel, me imagino que ya en Latinoamérica ya nos asistió, ya deben estar ya, hemos empezado la primera noche de Hanukkah en Israel y en la diáspora. Les quería traer este shiur, dado que los no ágidas no pueden, no deberían celebrar Hanukkah, es decir, con todos los ritos y encendidos no deberían, salvo un permiso especial, bueno, no quiero entrar en ello todavía, pero como siempre les hemos enseñado, tienen que tomar conciencia del momento, tomar conciencia de la fecha, tomar conciencia de lo que está viviendo en el mundo espiritual y trabajar en ello. ¿Okay? Hanukkah, que proviene de la luz infinita, de esa luz, que mucho de que habla, muchos temas, es muy rico, es una actividad más rica. Y yo creo que actualmente, una parte, algo resaltante, que es válido tanto para judíos y también para no ágidas. No sin antes quiero empezar este shiur para que sale el Unishma, para la elevación del alma de Lucía Patricia Alberto y Zona Libra. Y también, bueno, está prohibido estar tristes en Hanukkah, una de las tantas prohibiciones que tenemos. Pero como humano, como judío, espero que ustedes ya se habrán enterado del atentado que hubo en Sydney, en Australia. Y quiero dedicar este shiur para la elevación del alma del Rab Efes Langer, que fue un shliach de Chabad, de Hasidut, allá en Bondi Beach. Me hubiera gustado tener los nombres de los otros 9 fallecidos, asesinados en realidad, no fallecidos. El nombre de los decenas y decenas de heridos, que no lo tengo, pero que Hashem pueda traer consuelo a sus familias, que Hashem pueda enviar refuerzos de mal a los heridos, que Hashem proteja a los miembros de la comunidad judía en toda Australia, en especial en Sydney, y a toda la familia de Bet Sabar a nivel mundial que está dolida por la pérdida de un Shalías. Y me van a preguntar por qué, justamente haciendo una mitzvah, haciendo una reunión al aire libre, encendiendo la primera luminaria de Hanukkah, suceden estas cosas. Pero la verdad también quisiera tener la respuesta, solo sé que la vida y la muerte están en las manos de Hashem. ¿Qué dicho esto? Yo quisiera arrancar con una pregunta básica. Me imagino que todos saben echar historia de Hanukkah. A los grupos les envié una película como para que puedan tener noción y no perderse en ciertos términos, en cierta parte de la historia. Pero yo quiero arrancar con una pregunta que es básica, que es ¿por qué los Yevanim? ¿Por qué los griegos, los helenos, que cuando vinieron a conquistarnos acá en Israel, por qué se la agarraron con el aceite? Haciendo tantas cosas en el Betamidash, con el Mizbeach, con el altar, con el incienso, con diferentes corbanot, altares, con la ropa de los coaní, la ropa de los sacerdotes, con los utensilios, vasijas. No, ellos se la agarraron con el aceite. Por lo mejor quizás nosotros como judíos interpretamos que como lo más importante de lo que han afectado, ¿no? en purificar el shemen, los aceites. Y sí, hubo una guerra, ganamos la guerra, ¿okay? Como declaramos en la tefilá, ¿no? Los pocos contra los muchos, los fuertes contra los débiles, que entregaste a los paganos con los cantos, etcétera, etcétera.
y finalmente pudieron los Kohanim, los sacerdotes, ¿no? Volver, entrar y purificar el Bet HaMikdash, purificar el templo. Y wow, encontraron una redoma, una vasija de aceite, y como era una vasija kasher, ¿no? Como el sello del sumo sacerdote, como el sello del Kohen Gadol, ¿no? Que daba luz que ese es un aceite kasher, con esa encendieron la menorá, pero el aceite duraba solamente para un día. Y un milagro, al final duró 8 días. Y celebramos hasta el día de hoy esos 8 días de Hanukkah para recordar el milagro que Hashem hizo a nuestros ancestros. Y nuevamente, porque el énfasis en el aceite, ¿no? De hecho, lo festejamos con mucho énfasis con el aceite en el encendido en sí de las luminarias de Hanukkah, en el aceite de las comidas que hemos comido hoy, Sujanió, ¿no? De Libot, de Lake, Olac, ¿okay? Que nos comemos. Y no vemos tanto, hay un énfasis en celebrar la victoria militar. Sí lo hubo, o sea, imagínate, o sea, es un país pequeñito, como ocurre en un país de Latinoamérica como que Ecuador le declara la guerra a los Estados Unidos y Ecuador le gana. Y el énfasis no es la victoria militar, sí, como lo digo, lo recordamos en la tefilá, ¿no? Sí, la ganamos, y Shaharit, Minjá, en Garbit, en los tres rezos, en la parte de la mitad, lo más principal, recordamos la victoria de militar en los días de Matitiao. Pero el festejo principal pasa por el aceite, pasa por, sobre todo, no solo en el aceite, sino en el encendido de las luminarias con aceite. Y yo quiero empezar con una alajá, es un comentario del Rambán, de Rabbi Moshe ben Maimón, que puedes ayudarla, Jessica, por favor, con la imagen número 1. El Rambam hace un comentario a las Ilhot Mikvaot. Las Mikvaot es el plural de la palabra Mikve. Todo un tratado en el Talmud, ¿no? Masejet Mikvaot, que habla sobre la mikve, ¿no? Aquella pileta de agua que reúne agua de lluvia y es para purificarnos, ¿no? Las mujeres cuando están después de haber finalizado sus días, como es su costumbre de ellas, o después de haber dado a luz. Igualmente nosotros varones, cuando hemos estado con nuestras esposas, o antes de cada festividad, o si hemos tocado con un cadáver, algo, o incluso para cacherizar nuestros utensilios, recurrimos a la mikve. Y aquí el Rambam, al finalizar ya de todas estas Ilhot Mikvaot, la ley de las mikve, él declara lo siguiente. Dice el Rambam, es algo claro y revelado que las purezas e impurezas son decretos del versículo, de la Torá, y son incluidos en las misbot de Jukim. Si recordamos para allá Juká, en el Sefer Bamidbar, es una parashá que nos habla sobre la vaca roja. Y ese es el ejemplo máximo o el más importante de todas aquellas leyes que escapan, ¿okay?, de la lógica del ser humano, ¿okay?, simplemente la hacemos porque ella lo ordenó. Hay muchas leyes dentro de los Jukim, ¿no? El Shabbat, la Kashrut, el vestir sandal, ¿no? El no mezclar vino con lana, etc. Y dice Rambam, y eso también incluye a la tevilá. ¿Qué es la tevilá? La tevilá es el acto de sumergirse en la mikveh y purificarse. Entonces, esta alajá explicada por el Rambam se dice bien claro, ¿okay? La pureza y la no pureza, por decir la impureza, es un asunto espiritual que viene de Hashem, es un decreto del texto bíblico, es decir, de la Torá, y no tiene una explicación intelectual. Si estas son las palabras del Rambam, lo queremos resumir. Pero, Talcud Shimoni, si me ayudas con la imagen número 2, por favor. Talcud Shimoni
va mucho más allá, es más drástico, perdón, ¿no? Más duro, por así decir. El mismo Rambam, y me puede ayudar acá. Rabbi Shimon Ashkenazi, Adarshan, ¿okay? Escribió un libro que se llama Yalkut Shimoni, y ahí está escrito. ¿Qué dice Rabbi Shimon? El muerto no impurifica. Sí, wow, empezando nomás es más gráfico que el Rambam, Rabbi Shimon Ashkenazi. El muerto no impurifica, ni las aguas purifican, sino que Hashem dijo, este es un decreto, es un Job, lo que he decretado perdón, lo he decretado de tal manera y así es. ¿Qué quiere decirnos en este caso? Aquí vemos que en el Yalkut Shimoni, Rabbi Shimon Ashkenazi Adarsham, nos dice que la halajá es decreto, está decretada y expresada de una manera más categórica y fuerte. O sea, cuando tocas un muerto, que es la más alta de todas las impurezas, por eso se llama Abatumá, Abatumá significa el padre de las impurezas. Cuando tocas un muerto quedas impuro, y cuando te sumerges en una mibe te purificas. No porque el muerto esté sucio, ni porque tiene bacterias o virus, y tampoco porque el agua lava o es cristalina y el agua limpia. No se confundan, ¿no? Y no piensen que es una cuestión intelectual o con sentido lógico. Simplemente es así porque Hashem decidió. Bueno, eso era justamente lo que le reventaba a los intelectuales yerbanín, a los intelectuales griegos, a los helenistas. Y aquí abro paréntesis para explicar el término helenista, y eso viene de la mitología griega, obviamente, de un personaje llamado Heleno. ¿Quién era Heleno? Heleno era el primogénito de Deucalión y de Pirra. De Deucalión y Pirra fueron los únicos supervivientes del diluvio universal, según ellos. Cuando Heleno sobrevivió a este diluvio universal, se unió con Orseís. Orseís es una ninfa, una semidiosa, por así decirlo. Y con ella también tuvo tres hijos, ¿no? Dogó, Jutó y Eolo. ¿Okay? Ahí vemos muy parecido, ¿cierto? La historia de Noah, ¿no? El arca superviviente, que junto con Naamá, su esposa, tuvieron a Shenhan y Efet. La misma historia. ¿Okay? Si hago paréntesis para que lo puedan saber por qué lo llamamos a ellos los helenistas. Según su metodología, justamente estos tres hijos de Heleno, ¿no? Dogó, Jutó y Eolo, fueron los que trajeron o se fructificaron, así decir, y generaron a las antiguas tribus griegas. ¿Okay? Entonces, volviendo a nuestro shiur, no es una historia, no quiero hacer un shiur de mitología griega, no me interesa para nada. Los helenos se metieron para purificar la creencia espiritual del pueblo judío. ¿Okay? No está escrito ni Ginesú, les parece escrito por libro. Es decir, ni Ginesú significa que ingresaron, ¿dónde? Al Ejal. Ejal significa templo, Ejal significa como salón, ¿no? Esa parte Kadosh, esa parte santa del Bet HaMikdash, del Sagrado, un lugar, conocido como lugar santo, donde estaba la menorá. Y ahí es donde ellos impurificaron los aceites. Y esto, lo interesante, y ese es el mensaje de Hanukkah, es que esto también puede ocurrir en el alma de cada uno. ¿Por qué? La palabra semen, que es el aceite, semen, tiene las mismas palabras, o las mismas letras, perdón, de la palabra Neshama. Neshama significa alma, lo sabemos. Y el Ejal Hashem es el pueblo judío. Nosotros como pueblo somos esa sala, aquel espacio que contiene algo, ¿no? Por lo tanto, la sala de Hashem es Am Israel. Y así está escrito en el libro de Irmiau. Si puedes ayudar con la tercera imagen, por favor, este es más largo. ¿Okay?
En el libro de Irmiao o Jeremías, en el capítulo 2, verso 7, escrito ahí las palabras del profeta. Dice, palabra que vino a Irmiajo del Eterno diciendo. Hashem le ordena a Irmiao, a Jeremías, dice, parate, o sea, ponete a la puerta de la casa de Hashem. Y proclamá ahí esta palabra y decir, oí palabra de Hashem, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Hashem, para adorar a Dios, para adorar al Eterno. Así ha dicho Hashem Sebaot, Hashem de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras, y os haré morar en este lugar, en el templo, en el Bet Amidash. No os fiéis de las palabras, antes confiéis de las palabras de mentira diciendo, y se repite 3 veces, Ejal Hashem, Ejal Hashem, Ejal Hashem Ema. Que significa Ejal Hashem, Ejal Hashem, Ejal Hashem Ema. Templo de Hashem, templo de Hashem, templo de Hashem son estos. No este edificio, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el Ejal. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no primeres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derraméis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en este Ejal, en la tierra de Israel, que di a vuestros padres para siempre. El contexto es que Irmiau les dice, ¿no? ¿El templo es un lugar santo? Sí, sin duda. ¿Vosotros sois el pueblo elegido santo? Sí, sin duda. Pero esto viene con una condición. Y la condición es que se tienen que hacer cargo de ese nivel, del nivel Ejal, del nivel templo. Es decir, el templo es puro y ustedes son puros. Si ustedes actúan de la manera correcta y no son corruptos, ni más cosas. Por lo tanto, Am Israel, el pueblo de Israel, es el Ejal de Hashem, es el templo de Hashem. Y los Yevanim, los griegos, entraron al Ejal de Hashem. Dentro de aquel espacio espiritual, de lo más elevado del aceite puro del alma, que es la Jochma Shevanefesh, la sabiduría del alma. Eso es Jochma, es sabiduría, inteligencia. Ahí es donde quisieron entrar y dejar los Yevanim su efecto negativo. Los griegos quisieron dejar allí su efecto negativo. Donde adentro del alma, adentro de este Ejal Hashem, de este templo de Hashem, que somos lo más puro que tenemos, que es el aceite puro que sirve para encender la luz de Hashem en el alma y en el mundo. Como está escrito en el libro de Mishlei, el libro de Proverbios, en el capítulo 20, verso 27, está escrito, ¿no? Ner Hashem Nishmat Adam. El hombre es como una luminaria, ¿no? El alma del hombre es como una vela. Y la función de un Hasid, de una persona bondadosa, practica Hasidut, es justamente ser como un lampareo. Un lampareo es una persona que se dedica a buscar, encontrar la lámpara apagada en las calles, ¿no? En este caso, en lo espiritual, ¿no? Buscar esa lámpara apagada dentro de cada persona y encenderle su luz. Obviamente, primero uno mismo y después de los demás. Nosotros como lampareros, como colocamos el aceite, y el aceite puro es justamente la Jochma del alma. En esta imagen 4, hay si me ayudas con la imagen número 4, por favor, la bellecita. Este es un principio básico, creo que ya lo hemos hablado en diferentes shiurim, diferentes clases. Saben que a mí me gusta, me encanta tocar temas de Hasidut. La palabra Jochma, que significa sabiduría, si uno acomoda las letras, ¿okay? Se puede formar 2 palabras. Koach, ma. La palabra Koach significa fuerza. Ma es una pregunta. Ma es ¿qué? Entonces el Koach ma es la fuerza del qué. Esa es la sabiduría judía. La fuerza del qué, del preguntar. El nivel más puro del alma.
porque es la capacidad de preguntar, la capacidad de buscar, la capacidad de liberarse de todo formato, de toda limitación, para seguir cada vez más y más elevándose a comprender y sobre todo a aprender el infinito divino. Y esa es una capacidad muy pura y elevada que todos tenemos en el alma. Y no simplemente un entendimiento en formato de vestimenta, porque también hay un entender para abajo, para las profundidades, que es vestirse, ¿okay? Y algunas veces hasta disfrazarse de formatos de técnicas, de ecuaciones, de separar pedacitos de Tetris y organizar partecitas de Legos, de comprender cosas de manera baja, de comprender cosas de manera material, físico, real, incluso hasta técnico. Pero después está justamente el comprender espiritual. ¿Cuál es ese comprender espiritual? Es desvestirse, sacarse esos ropajes, esos disfraces, y elevarse cada vez más como una llama de fuego. Se va deshaciendo justamente estos formatos. Ese es el fuego del alma. Ese es el aceite puro del alma. De hecho, cuando nosotros los judíos estudiamos los textos más intelectuales del judaísmo, como lo es el Talmud, tengo justamente más Ta'anit, cuando hablamos del Talmud, y esto lo estudiamos, el 90% es el 90% de lo que se estudia en el Yeshivot, ¿no? En las casas de estudio. Toda Gemara arranca con una pregunta. Ya arranca con la pregunta ma, con la pregunta qué, con esa fuerza. Es el koach ma, la fuerza del qué. Esa es la jochma judía, esa es la sabiduría judía. Los sabios de la Mishnah, incuestionables, que nos traen a la halajá tal como es, la Gemara no puede cuestionar a la Mishnah, no puede cambiar lo que han dicho los jamín de la Mishnah, que obviamente vinieron después. Ese es el respeto generacional que nosotros tenemos por ellos. Es por eso que toda Gemara arranca con una pregunta. Y no es una pregunta, no es que te quiero cambiar. No es que yo te quiero cambiar la Mishnah, porque a mí me parece, porque está obsoleto, porque ya pasó el tiempo, porque ya pasó de moda, los tiempos cambiaron. No, no queremos cambiar la Mishnah. Simplemente lo único que yo quiero es entender de dónde lo sacaste. ¿De dónde sacaste esa halajá? ¿Cuál es la razón? Por eso decimos Maitama. ¿Cuál es el gusto? ¿Cuál es el sentido? Se pregunta mi Mai, ¿no? ¿De dónde sabes que es así? Menú a la mile, cuando les preguntamos, ¿no? ¿De dónde sacaste esas palabras? Minala, ¿de dónde es esto? ¿De dónde lo aprendemos? Es todo el tiempo preguntar y preguntar el qué, el cómo, por qué, cuándo, dónde y para qué, etc. Es por ello que la palabra Shelah en hebreo, Shelah significa pregunta. ¿Okay? En hebreo, también en arameo. Y no solo que Shelah significa pregunta, significa también un pedido. Es un pedido. O sea, la palabra Shelah significa pregunta y significa pedido. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, si yo te pregunto, te estoy pidiendo una respuesta. Porque la pregunta representa una búsqueda. Y esa búsqueda espiritual, también de conocimiento, es un pedido. Hay algo que estás buscando, hay algo que vos pedís, que vos querés tener. Y este es el famoso Salmo Teilín, ¿no? El Teilín 27.4 que nosotros decimos en el mes de Lul. Comienza, ¿no? Aja Sha'alti meditación. Aja Sha'alti, viene la palabra Shelah, Sha'alti, ¿no? Una cosa le he pedido al Eterno, y esa buscaré, ¿no? Que esté en la casa de Hashem todos los días de mi vida. Pero no digo, Aja Sha'alti, ¿no?
un pedido, también significa una pregunta. ¿Qué quiere decir? Quiere decirnos el salmista, David Amelech, con este Teilim 27:4. Hay una sola cosa que busco con mis preguntas, y esa es la luz de Hashem. Busco lo más profundo de mi ser interno, y mi qué, ¿no? Mi pregunta se automultiplica, porque cada vez que encontrás una respuesta justamente a esa pregunta, a ese pedido, a esa shelah, a ese ma, te das cuenta que la respuesta te volvió a vestir. Y si querés volar más alto, tenés que volver a vestirte, ¿no? Del nivel en la que ahora vos te encontrás, si es que querés subir a otro nivel. Vas a encontrar que el nivel anterior es un nivel más bajo al nivel que vos querés alcanzar. Pero con el tiempo tenés que darte cuenta que ese descubrimiento, y eso me encanta esta palabra en español, ¿no? Como decías, ¿no? A veces uno se viste y se disfraza, pero cuando vos descubrís, y me gusta la palabra porque la palabra es descubrir, descubrimiento, es sacarse el cobertor, sacarse el cubrimiento, lo que está cubriendo, desvestirse, eso es descubrir. Es un estado intermedio. Y como ya es infinito, hay más libertad, hay más elevación, y obviamente siempre va a haber más búsqueda. Por eso Jajamín dicen, en Main, en la Torah, no hay agua, no hay agua, sino Torah. Sabemos muy bien que como seres humanos necesitamos agua para vivir. Y nuestra verdadera agua es la Torah. Main, para los que saben un poco de hebreo, y en la Comunidad Noaje de México han estudiado de hebreo, la palabra Main está conformada por tres letras. La letra Mem, la letra Yud y la letra Mem. Mem vale 40, Yud vale 10 y Mem también vale 40. 40 más 10, 40 es 90. Y 90 es el doble del valor numérico de la palabra Ma. Ma, vale, las letras Men y Hei, justo están ahí en la pantalla, todavía permanece la figura, ¿no? Ma, vale 45. Es decir, el agua es el doble, la Torá es el doble del Ma. El Kuach Ma es esa humildad, por ejemplo, encontramos en Moshe Rabenu diciendo, ¿no? Benachnu Ma, ¿y nosotros qué? ¿No? Que yo no soy nada, solo soy un representante de Hashem. Esta anulación que teníamos, este bitul, ¿no? Otro concepto que hemos hablado mucho en nuestro shiurim, ¿no? El bitul, la anulación, esa transparencia, ¿no? Es la humildad de seguir preguntando, es vivir dentro del signo de pregunta y no dentro de los signos de exclamación. Un alma buscadora objetiva de la verdad. Y eso es lo que la clipa, esa cáscara que cubre, que los Yevanim querían destruir. ¿Cómo? ¿Cómo querían destruir esto los Yevanim? Justamente con la contraparte. ¿Y cuál es esa contraparte de la Jochma? ¿Cuál es esa contraparte de la sabiduría? De esa búsqueda objetiva de la verdad. Eso se llama, en hebreo, Jochma Klipa. La inteligencia, la sabiduría cliposa, la Jochma de la cáscara. Clipa significa cáscara, cobertura, envoltura. Aquello que nos encierra y no nos permite crecer y descubrir, ¿no? Y como en el Hasidut también se le llama, ¿no? El desafío picarón del filósofo griego. Esa es la pregunta impura. No es una shela, no es una búsqueda, ¿no? Que es la búsqueda de Hashem, sino que también es una kushia. ¿Okay? Kushia, tanto en hebreo como en arameo, también significa pregunta.
también, Kushia. Pero la Kushia viene justamente a hacer ese desafío, una contradicción, que viene la palabra Kushia, viene la palabra caché. Caché significa dureza, algo que es duro, no algo como algo rígido. Y es por eso que en las discusiones que hay en los hajamim, uno siempre manifiesta y dice, esto es una kushia. Y siempre, 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 ¿no? O sea, una kushia es una pregunta fuerte, rígida, ¿no? Una contradicción. Y siempre va a haber un hajam que va a decir, ¿no? En kushia. No hay kushia. No es una contradicción. Y te explica. A veces hay textos en la Torah que parecen contradictorios. No hay kushia. No hay kushia aquí. Esta es la respuesta. Pero hay preguntas que son trampolines hacia la verdad, pero también hay kushiyot, hay kushiyá, hay preguntas que son una cortina de hierro que te separa, que separa tu alma, ¿no? En este caso de tu Padre Celestial. Ya hay preguntas que te traban, ¿no? Te traban en la vida. Y hay gente que pregunta de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, como que no quieren saber y no crecen, porque están dando las vueltas y vueltas a este tema y a este tema, como que no le entienden y van donde otro rabino y le preguntan lo mismo, ¿no? Como buscando una justificación. Y es una cuchilla. Y son esas preguntas que no te hacen avanzar, ¿no? Que si celebramos Hanukkah, si celebramos Pesach, ¿por qué no? Porque si celebramos Shavuot, no te permiten avanzar porque estás dando y dando vueltas que me quiero convertir al judaísmo y cómo sé que yo era judío y cómo sé que esta comunidad me puede convertir. Preguntas, cuchillo, preguntas de cuchilla que no te dejan avanzar. Eso no es una llena. Y más aún si sos novaje. No es una llena de búsqueda de eso. Y este tipo de preguntas no te van a dejar embarazar, te van a endurecer más bien el alma, que básicamente se quedan empotradas ahí en una agenda de conveniencia propia y quizás egoísta, con ambiciones, no sé, de poder, de honores o de deseos, de placeres. ¿Cuál fuere su fuente? ¿Qué? ¿Cuál fuera el gusto de esa clipa, de esa cáscara interna que uno lleva? Y después lo que haces, ¿no? ¿Qué haces? Cubrirla y cubrirla y cubrirla con más clipa, con más cáscara, con más envoltura. A esa clipa interna lo cubrís, lo tapás, lo protegés con un producto perfectamente impermeable de pseudo intelectualidad que con cara de cuestionador intelectual te levantás el hombro y mirás de reojo y te dice, ¿no? ¿Quién dice? ¿Y por qué no es así? ¿Quién dijo? ¿Quién te dijo que eso es así? Y te cuestiona. Y este tipo no vino a hacer una shela. Este tipo no vino a hacer una pregunta. No te vino a preguntar. Te viene a atacar. ¿Por qué no robar? ¿Qué hay de malo en robar? En definitiva, la lógica de la moral en el respeto de la propiedad privada dependerá de la definición. Y las definiciones, como siempre, son debatibles. ¿Quién te dijo que el tipo que se esforzó, el tipo que laburó, que ganó dinero y se compró algo, o tiene la propiedad de algo? No, el mundo le pertenece a todos. ¿Quién dice que es de él? El mundo le pertenece a todos. Nada es de nadie. Y todo es de todos, ¿no? Y los disfrazan con la justa redistribución de la riqueza. Y quizás el esfuerzo y la picardía de robar es lo que hace que la cuestión sea mía. ¿Quién te dijo que es tuya? Es mía y tenemos que dividirla, ¿no? Y utilizan esta palabra, ¿no? Pésimamente, de verdad. Hay que dividirla salomónicamente. Porque vos te esforzaste, sí, te esforzaste sin conseguirla. Pero yo me esforcé intelectualmente en robártela. Y ya lo vemos. Lo hemos visto en Latinoamérica, lo hemos visto en Europa con estas ideologías del comunismo, del socialismo, que se trata y me alegra ser testigo. Fui testigo de la caída del muro de Berlín, de esos países mediocres
¿no? De Yugoslavia, Hungría, Rumania, y hoy día puedo ver también en Latinoamérica. Felicito aquí ahora un paréntesis a los chilenos, de verdad, me dando un gesto de quitar a toda esa zurdería disfrazada de intelectuales, y justamente de lo que estamos hablando. Disfrazan de que robar es permitido. El mundo está lleno de esa ideología. Y ese es un ejemplo ahí. Hay otras ideologías que no llevaría tiempo tomar y explicar, pero sé que es un público inteligente y sana. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque la gente sabe disfrazar mentiras. La gente sabe disfrazar con palabritas de pseudo intelectuales que pueden justificar lo injustificable con cualquier jueguito intelectual. De hecho, ya pueden retirar la imagen, la Jessica. Gracias. De hecho, hasta el mismísimo Hitler, ¿no? Y Máximo, que su nombre se ha borrado, tenía una teoría intelectual, ¿no? Del por qué él tenía que exterminar a todo aquel que no se le parecía en el espejo. Tenía toda una teoría basada, no sé, mucho en la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, que no es una babada, no es una tontería, es filosófico, es filosofía pura, es intelectual, tiene sentido. Vamos a exterminar a los indios, a los negros, a los judíos, a los gitanos, a los polacos, etcétera. No, mirá lo inteligente que soy yo. Esa es la jojma impúa. Esa es la jojma griega que trajo. Esa es la jojma de la clipa. Lo que más duele y es lo que más sorprende, justamente esta clipa, esta cáscara de jojma, puede afectar inclusive lo más puro. El Shemen Mishkat Kodesh, el aceite de la unción de los sagrados, ¿no? Aquellos que los Kohanim usaban este aceite para ungir o santificar todos los elementos, utensilios que servirían en el servicio del Bet Hamikdash en el templo. Y eso equivale hoy en día a la Jojumá, y subrayo esta palabra, del estudio de la Torah. Del estudio de la Torah. Porque inclusive la inteligencia del estudio de la Torah puede verse impurificada y arruinada por esta Jojumá de Klipa, por esta Jojumá de Yaván, de Grecia, por esta Jojumá de Cáscara. Porque hay varias maneras de impurificar el estudio de la Torah. Una es agrandarse con el conocimiento, ¿no? De sentirse por encima de los demás, ¿no? De buscar honores sociales, pisotear cabezas, y justamente con las mismas botas que pisoteamos estas cabezas, es precisamente el conocimiento que esta persona tiene o ha adquirido de Torah. Otra es justificar cualquier conducta corrupta, cualquier conducta malvada, inmoral, ¿no? Y te armas toda una maraña intelectual súper compleja y elaborada de incluso hasta de textos de Torah y sacados del Talmud, todo, que en conclusión es, y por lo tanto uno puede torcer la verdad, uno puede torcer incluso la ley. Por ejemplo, viene un yudí, un judío, y te hace una pregunta, una pregunta lógica. Nosotros como rabinos estamos para justamente decretar o determinar la halajá como es, ¿okay? En cómo vivimos de eso, ¿no? Todos los días, cada momento, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Y como hago en tal caso, ¿no? Y una ayudita te pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué corresponde hacer? ¿Quién es el tipo que sabe tocar, pero que se le ha metido justamente la tripa en su estudio? ¿Te va a torcer la ley basada en la picardía, en la corrupción, en la conveniencia, o en el deseo, en la búsqueda de honor, etcétera? Lo que fuera, esconde con sabiduría, utiliza la sabiduría de las palabras de la Torá para tejer algo totalmente torcido. ¿Pueden entender?
intelectuales, científicos. Estos científicos querían determinar el sistema, o mejor dicho, el sentido de la audición que tienen las cucarachas. ¿Cómo es el sentido auditivo de estos seres tan impresionantes, obviamente, las cucarachas, que dicen que hasta pueden sobrevivir una bomba atómica? Entonces se juntaron, estos sabios, sterilizaron toda la mezquita y comenzaron a hacer su ensayo. Parte del ensayo era que le dijeron, ¿no? Cucaracha, vení, camina. Y la cucaracha caminaba. Bueno, y tomaron nota, ¿no? El resultado. Luego, a uno de ellos se le ocurrió arrancarle dos patitas de la pobre cucaracha. Y le dijeron, ¿no? Cucaracha, vení, andá. Y la pobre cucaracha ahí arrastrándose a medias, ¿no? Queriendo caminar, ¿no? No lo logró. Vino otro, le arrancó otro par de patitas, ¿no? Nuestra cucaracha se parece más ahora a la canción, ¿no? Porque no tiene, porque le falta. Y ahí arrastrándose sobre su abdomen caminaba la pobre. Y hasta que eliminaron las últimas dos, ¿no? Los cuales tienen 3 pares, ¿no? 6 patitas. La arrancaron todas. Le dijeron, caminá. Nada. Caminá. No, movete. Entonces los sabios dijeron, oh, conclusión del estudio de nuestro experimento es que las cucarachas oyen por sus patas. ¿Qué? ¿No vas a dudar? De un estudio, te lo he demostrado científicamente. Ahora bien, esta torcedura de utilizar esa pseudo-intelectualidad para confirmar tu maldad, para confirmar tu interés, puede ocurrir como el estudio de la Torah, como les dije, no con la Torah. Por eso recalqué la palabra el estudio, no la Torah. Porque la Torah misma no se mancha, ¿no? Como he visto ahí en Argentina, ¿no? La pelota no se mancha. En el libro de Irmiyahu, de Jeremías, en el capítulo 23, verso 29, Jeremías está escrito, Aloko Dibrei Kaesh Neum Hashem, son las palabras de Irmiyahu, ¿no? Mis palabras son como el fuego, dijo Hashem, son como el fuego. Y la Torah es comparada justamente con el fuego. Así como el fuego no puede impurificarse, el agua sí, las cosas materiales, sí, pero ¿quién puede tocar el fuego? ¿Quién puede impurificar el fuego? No, de la misma manera, porque es algo intocable, ¿okay? El fuego no se impurifica. No, de la misma manera, la Torah no se mancha. El estudio, tu estudio, mi estudio, quizás lo podemos manchar, pero la Torah no. En el libro, justamente el Masaje Ta'anit, lo tengo aquí. ¿Me puedes ayudar con la, creo que es la quinta imagen, por favor, la Jessica? En el tratado de Ta'anit, que habla justamente de los ayunos, en la página 7, Zain, en Talmud Bavli Ta'anit 7, ahí está escrito, ¿qué dice el Talmud? El que se ocupa de la Torah, okay, por el bien de la Torah comienza a ser una porción de vida para el rey. Y el que se ocupa de la Torah, no por el bien de la Torah, esta comienza a ser tan amable, ¿no? Una porción de muerte para él. ¿Qué nos quieren enseñar nuestros jajamín en este tratado? Si la persona no tiene el sejut, si la persona no tiene el mérito, si la persona no tiene las cualidades, por eso es muy importante, antes de estudiar Torah, estudien Musar, estudien como ética, la ética judía, ya de Shain, ¿no? Un fantástico libro, por ejemplo, ¿no? La persona no es refinada espiritualmente,
Si Hashem no está conectado con él y él no está conectado con Hashem, la Torah, por más maravillosa que sea, la Torah por más profunda y hermosa y linda y edificante que sea, la Torah se puede transformar para él. No es que la Torah sea veneno, no es que la Torah sea malo, no, no. Pero esta persona que no tiene los méritos ni las cualidades necesarias ni el refinamiento, la Torah se puede transformar para él en un veneno, en un San Amavet, en una pócima de muerte. Por lo tanto, lo que tenemos al frente hoy en día en Hanukkah es un mega desafío, en realidad, un mega reto. ¿Cómo elegir la jojma correcta o cómo no caer en esa jojma de Kripa, en esa jojma de Yaván, de Grecia? Y este desafío está insinuado en la misma palabra Yaván, Grecia. Y por favor, podemos ir a la imagen número 6, por favor, Jessica. Ahí está. En esta imagen podemos ver la palabra Yaván, que la palabra Yaván está formada por 3 letras hebreas, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? La letra Yud, que es la más pequeñita, la Vav, ¿no? Ligeramente más grande que la Yud, y la Nun Sofit. La Nun Sofit es, bueno, tenemos 2 Nun, ¿no? Hay una Nun, la normal, que es cuando se inicia o está en medio de una palabra, pero cuando una palabra termina, y viene la palabra Sofit, ¿no? Al final, la palabra Sof, al final. La Nun tiene esa forma. Y bueno, la palabra Yaván, con el que está formada por la letra, y Yaván significa Grecia, ¿ok? Ahora, quiero dejarlo bien claro, ¿ok? Todo bien con los griegos, ¿ok? Con los griegos actuales, ¿ok? Son buenas personas, buena gente, o sea, no tenemos nada contra los Bacacetas o a los Anastopoulos, o los Galatopoulos, o los Alexandropoulos. No tenemos ningún problema con ellos, ¿ok? Estamos hablando de un tema aquí de la Grecia, del Yaván espiritual. La Yud es un palito, como ven, la Vav es un palito mediano y la Nun es un palito más largo, ¿no? Como la canción, ¿no? Palo, palo, palito, palo, palo, palito, palo, La Yud, esta letra pequeña, representa la sefirá de la Jochma, la inteligencia, de la sabiduría, de la Jochma. Aquellas 10 capacidades del alma, estos 10 aspectos de la luz divina, estas 10 sefirot que nos habla la Kabbalah. Y esto, Yaván, arranca justamente por la Yud, arranca con la Jochma. Que obvio, que ojo, es el nombre de Hashem, uno de los nombres de Hashem. Es el inicio de todo proceso. No es cuando te arranca, por ejemplo, vos estás estudiando y te arranca ese chispazo de intelectualidad, vos decís, wow, eureka, ¿no? Lo descubrí. Y te nace la idea. En el caso de Yaván, en el caso de Grecia, de lo que representa, su proceso de jochma impura, de esa jochma de clipá de cáscara, también arranca con una aparente e inocente búsqueda objetiva. Arranca con una yud, con filosofía, con estudio, con búsqueda, con intelectualidad, etc. Pero esa yud te estira, te va estirando y se convierte en una vav, que es la segunda letra. Y la vav, cuyo valor numérico es el número 6, es la sexta letra, representa justamente las 6 midot, esas 6 emociones. Y ahí comenzás a excitarte, te emocionás. Digo excitar porque justamente el Yetzer Hara, la mala inclinación, se excita ¿con qué? Con los permisos, entre comillas, esos permisos que la jojma, la sabiduría torcida, te empieza a brindar. Y ojo, y eso es un placer tremendo, encontrar la justificación y la validación para toda esa porquería que tu Yetzer Hara desea. Un golazo para el Yetzer Hara, ¿no? Es como encontrar un tesoro de clipa. Por ejemplo,
una vez, un Hasidim, tenía una discusión con un judío renegado, un judío renegado. Y este judío intelectoide renegado sacaba argumentos para debatir contra los Hasidim y lo que es la Hasidut, toda la filosofía de la Hasidut y de la Torá. Y estos quedaron muy mal parados y fueron de su Rebe. Le dijeron, mira, Rebe, hemos tenido un problema con un judío renegado que nos ha hecho renegar, ¿okay? Diciendo esto y esto y esto y lo otro. El Rebe los miró a sus alumnos y dijo, no es un judío renegado. Pero Rebe sí, lo dijo esto, aquello, no, un poco más parecían blasfemias sus argumentos contra la Torá y contra la filosofía nuestra. No es un judío renegado, vuelvo a decir el Rebe. Yo lo voy a demostrar. Vayan y cástrenlo. Vas a ver cómo se le quita, no, su pseudo intelectualidad. Obviamente no lo hicieron, o sea, lo que quería demostrar el Rebe es que justamente hay personas que para querer justificar, ¿okay?, sus bajos instintos, deseos, ¿okay?, disfrazan y tuercen la verdad justamente para acallar sus conciencias de lo que están haciendo está permitido. Otro ejemplo, una vez, todos sabemos del Hafetz Haim, Cohen, el Hafetz Haim, conocido por varios libros que tiene de Musar, justamente de hablar bien, de evitar la Shon Hara, la mala lengua, la maledicencia, el chisme, etc. Y obviamente para nosotros también conocido por ser el autor de la Mishnah Brugá. Mishnah Brugá es un libro de comentario del Shulchan Aruch, que es un libro básico que en toda, ya tengo, en toda estante, en toda yeshiva está, para poder comprender el Shulchan Aruch de Yosef Karo. Un día vinieron sus alumnos, perdón, tenía un alumno, no un alumno, vino una persona, ¿no?, un judío, y quería hablar con el Hafetz Haim. Entró, le dijo, Rebe, tengo una pregunta, ¿no? Y es con respecto si nosotros los judíos podemos o no podemos comer cerdo. ¿Okay? A lo mejor en aquellos tiempos de Moshe no había ese tratamiento sanitario, ¿no?, tratamiento correcto, de buenas prácticas alimenticias. A lo mejor el cochinito se podía llenar de bacterias y eso podía hacer, ¿no?, con la triquinosis, ¿no?, la triquina nos podía hacer daño. Pero hoy en día, ya con el avance de la tecnología y las industrias alimentarias, a lo mejor que la tocada, ¿no?, podemos discutir, ¿no?, y ver la rajá, que a lo mejor es permitido comer hoy en día cerdo. Después Jaín lo miró a este judío y dijo, ok, acepto tu reto, vamos a estudiar. A lo mejor es como vos decís, y a lo mejor la halajá puede ser que puedas comer cerdo. Pero esto va a demorar, esto va a tener, nos va a demorar muchas horas. Entonces el otro judío dijo, pero rápido, justo yo tengo otro compromiso en estos momentos, ¿no? Obviamente tenía un mal muerto, ¿no? Entonces el Hafez Haim lo miró y le dijo, ¿vos me estás preguntando antes o después de comer el cerdo? El judío bajó la cabeza, sabía que solamente estaba buscando una excusa, en encontrar un texto que le diga y poder ir y comer su cerdo, tal como con un gentil, ¿no? Lo que en realidad está diciendo el Hafez Haim es, si igual vos te lo vas a comer, ¿no?, ¿para qué preguntás si lo único que buscas es una justificación? Por lo tanto, tu pregunta no es una jochma, no es una inteligencia, no es una jochma, una sabiduría honesta, no es una búsqueda de la verdad objetiva, no es un koachma, no es la fuerza del que. No, eso no es main de Torah, eso no es agua de Torah, eso es barro, ¿okay? Eso es agua manchada, es agua sucia. Y ojo,
que la palabra Yaván, que significa Grecia, también significa barro. Y ahora podemos entender lo que está escrito en el Teilim 43. Si me puedo ayudar con la séptima y última imagen, por favor, Jessica. Teilim 43. Y está escrito, Vayen Mibor, Shaon, Mitit, y he puesto grande ahí, Ayavim. ¿Qué lo da Ayapam? ¿Qué es Ayavim? Que ya tenga el cel arreglada con un shiva, que me sacó del abismo tumultuoso. Tita Yavim, del barro, de barro ceganoso, puso mis pies en una roca y estableció mis pasos. Eso es la espiritualidad de la intelectualidad truchi, de la intelectualidad bamba, ¿sí? Que te hunde en un pantano para no poder salir. Y eso es Tit Ayavén. Porque si tu misma inteligencia está involucrada, si la mismísima Jojumá está podrida y es cómplice más bien de la clipá, ¿con qué lo vas a rescatar? No hay cómo explicarle a la persona, no hay cómo explicarle que lo que está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque siempre tendrá la excusa, siempre tendrá la justificación, disfrazada de pseudo intelectual para la defensa de lo indefendible. Y cuando entras en ese ciclo vicioso, te hundís cada vez más y más y más en ese barro griego. Y la pregunta del millón, porque es por eso que quise llamarlo así este shiur, ¿y cómo nos januqueamos? ¿Cómo hacemos Hanukkah con este tema de la Jojma? ¿Cómo salimos de este barro, de este Yaván, de esta Grecia, de estos griegos, que te unen en un ciclo vicioso de la autojustificación con sesgos disfrazados de pseudo intelectualidad? Y la respuesta de cómo nos januqueamos es con una fuerza superior. ¿No? Vas a tener que recurrir a una fuerza mayor que la Jojma. No al aceite de tu alma, sino a la luz divina, a la luz del fuego de Hashem, que está por encima, es esa luz infinita de Hashem, y necesitas una mano de Hashem para justamente sacarte de ese pozo, de ese bor, no, Shaum Mitin Yavim, de ese pozo tumultuoso, de ese barro. Es por eso que el nombre, ¿no?, de aquel que originó toda esta revuelta de Hanukkah, de la familia de los Hasmonaim, de los Hasmoneos, Matitiau, padre de Yehudá, Elazar, de Simón. Matitiau significa matar Hashem, significa un regalo de Hashem. ¿Qué significa Matitiau? Y necesitas conectarte con aquel que es mucho más profundo que vos, mucho más profundo que tu propio ser, que no podés depender de tu inteligencia. Ya está demostrado que no podemos, nosotros como seres humanos, no podemos depender de nuestra inteligencia, de nuestra jokmah, de nuestra propia sabiduría, comparada a la Hashem y comparada a la Torah, obviamente. En que se expresa la jokmah de Hashem. La jokmah de Hashem se expresa que va más allá de la persona. Y para eso tenemos que recurrir, ¿okay?, al famoso y muy poco entendido capricho judío. Es así, ¿por qué? Porque sí. ¿Pero cómo? Porque Hashem lo dijo. ¿Pero cómo no? Porque Él lo decretó así. Te guste o no te guste, lo entendás o no lo entendás. Eso es bitul. Esa es autoanulación. Ese es el Kabbalah o aceptar el yugo divino. Y eso lo es que las naciones no entienden. Y eso es lo que Grecia no entendía. No entendía qué es la voluntad de hacer. Que yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. No, no es así. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo hacer lo que a mí me da la gana? Yo quiero ser mitad judío y mitad cristiano y un poco de musulmán. No. ¿Por qué? Porque así es. ¿Y por qué es así? Porque Hashem lo dijo. Te guste o no, lo entendás o no.
Si tenés una shela, una pregunta de búsqueda espiritual, vas a tener que saltar de trampolín en trampolín. Ese es el beneficio de tener esas preguntas, ¿no? De búsqueda espiritual, de querer crecer. Pero si vos vas a tener una shela, o una cuchilla, mejor dicho, para justificar lo más bajo, lo más corrupto, decrépito de tu yetzerara, de tu mala inclinación, ese es el tira y aván. Ese es el barro que te va a hundir. Esa es la sabiduría, ¿no? No estoy en contra de ninguna de las sabidurías, ninguna de las ciencias. Yo la he estudiado, estudié ingeniería. Me gusta la física, me encanta la química, me encanta la matemática, trigonometría, me encanta. Yo he sido incluso, antes de ser mujer de Torah, he sido profesor en escuelas de ciencias. Me gusta la biología, estudié ingeniería agroindustrial. Pero cuando usamos esta jojma para negar a Shem, para negar los principios de Dios, Dios no existe porque la física dice que no. Dios no existe porque la anatomía dice que no. O porque la química dice que no. Ese es jojma de Cristo. Y ese fue lo que eso es lo que metió Yaván. Eso es lo que introdujo Yaván en el mundo. Y incluso en el mundo teológico. Y por eso el cristianismo, en todas sus manifestaciones y sus creencias, nacen del helenismo, de querer cuestionar a Dios y a su Torá, no por querer cuestionar y sacar a relucir la verdad, sino que para poder tapar todas sus cochinadas, ¿no? De querer vivir bajo una ley, de querer vivir bajo la voluntad de Hashem. Como la voluntad de Hashem no me conviene, como la voluntad de muchas es muy dura, yo me invento mi constitución. Y voy a utilizar la Torá incluso. Esa es la pipa de Yaván, ese es el mal que trajo. Por eso que debemos canutearnos de la siguiente manera, autoanularnos. Y aceptar, porque Hashem así lo decretó. Nunca se rinda. Todos tengan feliz Hanukkah. Muchas gracias, Rabino. Qué hermoso shiur, qué hermosa enseñanza. Gracias porque hay que januquearnos, definitivo. Bueno, pasamos a las preguntas que no sé si haya preguntas, ¿verdad? Recuerden levantar su manita y una pregunta por cada quien y ya si hay tiempo, damos otra vuelta. Eh, bueno, creo que no hay preguntas. Baruch Hashem, aunque más allá de las preguntas, ¿no? Yo creo que ya ustedes tienen que, bueno, la mayoría, no creo que haya gente nueva, creo que la mayoría que han entrado a sala ya tienen tiempo con nosotros, ya sea con Miselas Torah o por diversas comunidades. Ha llegado el momento de subir el nivel de nuestras preguntas. O sea, si en verdad que tenemos una búsqueda espiritual, una búsqueda de querer buscar la verdad objetiva, ¿no? Y no simplemente tapar nuestros temores y nuestros miedos, por lo que yo quisiera hacer por mi parte, ¿no? Debemos subir el nivel de nuestras preguntas. O sea, de ahora en adelante, y eso es Hanukkah, es preguntar, pero muestran que sí que hay preguntas o preguntas inválidas. ¿Por qué preguntas válidas? Siempre y cuando es, yo quiero aprender lo que quiero crecer. No dando vueltas, yendo de rabino en rabino, de comunidad en comunidad, para escuchar simplemente que él me diga, está permitido. Ay, como está permitido, ¿por qué? Porque le escuché al rabino tal. ¿Quién es? No lo sé, pero le escuché. Entonces yo lo puedo hacer. Cuando 30.000 rabinos te dijeron que no. Y es más, está escrito que no. Entonces, Baruch Hashem, subamos de nivel en este Hanukkah, ¿no? Y dejar una vez por todas, los no ágidas podemos celebrar la fiesta tal. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque así lo dijo. A mí me gustaría incluirlos a todos en su actividad, pero esa no es la voluntad de Zen. La voluntad de Zen es que ustedes una ágida aprendan de las enseñanzas que hay detrás de cada actividad. Porque ustedes van a poder aprender las 4 días, si quieren, con brajá, sin brajá, ya no me interesa la verdad, lo hacen o no, pero no crean nada.
No, pero yo escuché al rabino tal que dijo cuando uno prenda la luminaria de Hanukkah se trae una luz. Sí, pero esa es para el pueblo judío. El pueblo judío. La Jojma que trajo Yaván, que trajo Grecia, en que, ojo, uno de los 70 pueblos noágidas fue lo que trajo este mal a este mundo. Por lo tanto, ahí es donde ustedes tienen que eh, hacer el tikkun, hacer el arreglo. Con esto, ojo, yo quiero dejar bien claro, no quiero decirles que ustedes se dediquen a la ciencia, sé que hay médicos, hay ingenieros, yo no digo que dejen de estudiar ciencia y que nos volvamos todos, no como en la Edad Media, ¿no? Que todos querían estudiar teología, 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 no, estudien ciencia, practiquen la ciencia, pero dirígenla, ahora el tikkun de los Novágidas es dirigir la ciencia justamente para validar la Torah, para llevar a ese mundo a la perfección del conocimiento. ¿No? Ustedes se dieron cuenta, los que estuvieron presentes, no sé cuántos estuvieron presentes en el segundo encuentro Noaje Virtual México 2025, ¿okay? Fue hace unas semanas atrás. Juntamos una psicóloga Raquel S. Psicóloga, psicología, ¿eh? Y vean la diferencia cuando vos usás la psicología, ¿okay? Que sí, lo habló Sigmund Freud y grandes judíos, ¿no? Pero cuando vos basás la psicología, teniendo el corazón, teniendo la mente, no lo digo porque sea judía ella, no. Conozco a no judíos que también dirigen bien la ciencia. Cuando la ciencia va justamente para buscar el bien común, de una búsqueda objetiva para mejorar como seres humanos, es otra cosa. Y habrán experimentado que todo lo que he visto, ¿no? Bajo, ¿no? Esa clipa de psicología, es Torah. Pero por años se utilizó justamente la ciencia para negar a Dios. Justamente, ¿por qué? Porque no conviene. Al menos a ellos no les conviene tener un Dios, porque aceptar un Dios es justamente es aceptar la voluntad, ¿sí? Aceptar sus preceptos. Y esto nadie, a los yavaninos les gustaba. Y es por eso que hubo ese choque entre Grecia, entre Yaván e Israel. ¿Okay?